7 descubrimientos siniestros y escalofriantes en el bosque, revelaciones aterradoras y prohibidas. El bosque de Sanaldo es un lugar que respira sombras. Los árboles, altos y retorcidos, ocultan secretos en sus ramas. Elena, cansada después de un día agotador en el mercado, comienza su camino de regreso a casa, con la corazonada de que algo no va bien. Cada crujido de las hojas bajo sus pies suena como un susurro advertido. Algo acecha entre los troncos, algo que no tiene cara, pero sí deseo de venganza. Al llegar a su humilde hogar, encuentra una carta en la puerta. La letra es familiar, y un escalofrío recorre su espalda. Sin embargo, el cansancio la hace dejarla de lado, el miedo quizás sea solo una ilusión hasta que los murmullos en el mercado cambian de tono. Los vecinos hablan en voz baja sobre niños desaparecidos, sobre seres que se deslizan en la oscuridad del bosque. Elena siente que el aire se vuelve pesado, y su corazón late con fuerza. ¿Qué está pasando en Sanaldo? A medida que el día avanza, el bosque parece moverse, como una bestia enfrentándose a un enemigo. La sonrisa en el rostro de Sofía, su pequeña, se interrumpe cuando un grito distante retumba desde las profundidades del bosque. La pequeña va a jugar durante un rato, pero cuando Elena la busca, encuentra el lugar vacío, con la soledad hirviendo en su pecho. El pánico lo invade, el tiempo apremia. Elena va a las autoridades, pero sus palabras caen como piedras en un lago tranquilo. No es posible, solo son rumores, dicen. La desesperación corre por sus venas. Una madre no puede ser una espectadora mientras su hija desaparece. Así que se adentra en el bosque corriendo hacia la penumbra, guiada solo por el eco de su voz llamando a Sofía. Cada paso se siente como una traición a su propia piel. La maleza se cierra, el camino se enreda. Mientras avanza, se detiene ante un claro y observa objetos olvidados, una muñeca rota, un zapato desgastado, y extraños símbolos tallados en la corteza de un árbol. Su mente viaja hacia las antiguas historias de su abuela, de espíritus que protegen lo que fue su hogar, pero la sensación de estar siendo observada apremia su razón. ¿Dónde estás, Sofía?, grita, y la respuesta es el silencio, esa calma inquietante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Regresando a la búsqueda, el bosque empieza a cerrarse a su alrededor. Las sombras parecen moverse con intenciones maliciosas. La traición de sus propios vecinos se siente más cercana, los lugares que alguna vez dieron paz son ahora terrores palpables. Un crujir en los arbustos la hace girar, y ella ve una figura esquelética dibujarse entre la bruma. Su corazón siente pánico, un grito ahogado en su garganta. No puede escapar, el bosque la atrapa entre sus lazos de sombras. Se da cuenta de que cada rincón guarda una historia, un secreto que su madre le ocultó. Pero a medida que se adentra más, el oscuro secreto familiar se revela, y cada revelación la acerca a un horror que no parece tener fin. En el instante en que un lamento desgarrador resuena entre los árboles, Elena se enfrenta a la elección más dura de su vida: antepondrá su valentía al terror, o se dejará consumir por la oscuridad que la rodea. Mientras la oscuridad se engulle en el bosque, la pregunta resuena en su mente: ¿realmente quiere saber la verdad? El sonido de su voz se pierde entre las sombras que susurran alrededor. Cada crujido de ramas la conmueve y a cada paso, el latido de su corazón se intensifica. Elena se siente como un pez atrapado en una red amable, pero a la vez mortal. Lo que comenzó como un eco lejano de su voz llamando a Sofía se convierte en un grito desesperado. La niebla se arremolina, y el frío le corta la piel. De repente una risa, suave y burlesca, se desliza entre los árboles. Elena se congela. Es una risa infantil, pero no es la de su hija. No. Tiene un tono helado, un eco burlón que la hace temblar. «Sofía, ¿eres tú?», se atreve a preguntar, pero la única respuesta son susurros apagados que parecen venir de todas partes y de ninguna. Siguió adelante sin saber del peligro que las sombras podían contener, y el suelo comenzó a descender abruptamente.
El claro donde había encontrado los objetos olvidados se había transformado en un abismo. Su instinto le decía que retrocediera, pero su amor por Sofía la empujaba hacia el borde, donde la oscuridad parecía atraerla con los brazos abiertos. Y entonces lo vio, una figura encorvada, de cabello enmarañado y ojos que brillan como brasas. «¿Quieres encontrar a tu hija, madre?», dijo la figura, su voz profunda resonando con una mezcla de dulzura y malevolencia. Elena tragó saliva, su mente luchando contra el terror aunque su corazón deseaba respuestas. «¿Dónde está Sofía?», preguntó, intentando mantener firme su voz. La criatura sonrió, mostrando una hilera de dientes amarillentos. «A veces lo que buscamos no está lejos, sino justo delante de nosotros, en el fondo de nuestros propios miedos». Mientras las palabras flotaban en el aire como un canto de sirena, todo en ella comenzó a sentirse irreal. «Eres solo un espectro, un engaño de este bosque», respondió, despidiendo Kenpocher, pero su voz traicionó su temor. La sombra se acercó más, extendiendo un brazo huesudo hacia ella. «No subestimes lo que este lugar ha visto. Cada niño que desaparece, cada secreto no revelado, ellos se alimentan de ello. ¿Sabías que en la raíz de este bosque es donde se tejen las historias? Quien se atreve a entrar, puede encontrar más de lo que imagina». Elena retrocedió sintiendo que el aire se volvía más pesado, más opresivo. Con cada palabra de la sombra, sus recuerdos comenzaron a afluir, escenas de su infancia, de su madre contándole historias de criaturas que se alimentan de la desesperación. «Esto es un juego para ti», la desafió, temiendo que cada paso hacia atrás la llevaría más cerca de perder a su hija para siempre. La figura se rió nuevamente. «No soy yo quien decide. Es el bosque. Si deseas que tu pequeña regrese, tendrás que elegir. ¿Deseas saber la verdad sobre los secretos de tu familia?». En ese momento, algo dentro de Elena se quebró. A pesar del peligro, algo le decía que debía conocer los horrores de su pasado, las historias que su madre nunca le contó. Tenía que saber, incluso si la verdad la rompía. «Sí, lo quiero», respondió con un hilo de voz. En el instante en que pronunció esas palabras, el bosque pareció suspenderse, el viento se detuvo, y la risa se apagó. Los árboles comenzaron a moverse, revelando un sendero oscuro y serpenteante. Su corazón latía frenético, pero una determinación nueva le infundió valor. ¿Qué le esperaba en el fondo de esa senda? Con una mezcla de valentía y temor, Elena dio el primer paso hacia lo desconocido. Pero el eco de su voz se retorció en un despliegue de sombras, y una sensación escalofriante se asomó en su interior. Algo le advertía que no todo sería como esperaba. ¿Qué revelaría el bosque sobre ella y su historia familiar que cambiaría su vida para siempre? El sendero se estrechaba y la neblina se espesaba como un velo, ocultando la realidad a su alrededor. Elena respiraba con dificultad, cada inhalación parecía ser un reto, y el aire tenía un sabor metálico que la nauseaba. Los árboles se alzaban como guardianes silenciosos, sus troncos oscuros y nudosos se retorcían en formas grotescas, como si los rostros de aquellos que habían perdido la vida en este lugar estuvieran atrapados en la corteza. Mientras avanzaba, la voz de la sombra resonaba en su mente, un eco inquietante que la hacía cuestionar sus decisiones. Los secretos de tu familia, las historias que jamás te contaron, la curiosidad y el miedo eran compañeros inseparables en aquel camino, pero la urgencia por encontrar a Sofía la empujaba hacia adelante. El sendero finalmente terminó en una pequeña cueva, la entrada abierta como una boca dispuesta a devorarla. La roca reseca y áspera reflejaba la tenue luz de su linterna, y cada sombra proyectada parecía cobrar vida. Elena titubeó al borde de la oscuridad, pero luego un susurro, agudo y familiar, surge del interior. Era Sofía. «Mamá». La voz sonó como un canto lejano, pero lleno de desesperación. «Sofía», gritó adentrándose en la cueva. Los ecos de su grito reverberaban, mezclándose con esa melodía escalofriante que parecía estar viva. La oscuridad engullía la luz de su linterna, y todo a su alrededor se volvió un laberinto de sombras. Nuevas risas resonaban, pero esta vez no eran solo burlonas, eran risas de niños, llenas de un hambre insaciable, como si se alimentaran de su miedo. Elena comenzó a correr, llamando a su hija, su voz resonando como un canto desesperado. Pero cada paso parecía devolverla al mismo lugar. Las paredes de la cueva se cerraban sobre ella, y su instinto le decía que algo no estaba bien. Una brisa helada sopló desde el fondo, trayendo consigo un susurro que tenía un sabor a promesa rota.
Ven, un destello de luz apareció en la distancia, iluminando una figura familiar. Sofía estaba ahí con su cabello dorado brillante sonriendo, pero sus ojos reflejaban la oscuridad del lugar. Mamá, bendijo la niña, extendiendo su mano. Pero algo en su tono le heló la sangre. No. Sofía, retrocede, gritó Elena, intentando protegerla, pero la pequeña no se movía. En su lugar comenzó a llenarse de risas, un coro infantil que brotaba de las paredes, el eco de innumerables voces que repetían su nombre. La cueva tembló, las rocas crujieron y Elena comprendió que no estaba sola en ese lugar de pesadilla. ¿Qué has hecho?, preguntó, mirando a la figura que estaba a pocos pasos de su hija. Era la sombra, riendo como si la realidad se deshiciera ante su presencia. Las historias que tejieron este bosque necesitan ser alimentadas. Cada paso que das, cada verdad a la que enfrentas, puede llegar a ser el último. Elena sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No solo tenía que buscar a Sofía, debía enfrentar la oscuridad de su propia sangre, los secretos que habían estado escondidos por generaciones. Un grito desgarrador resonó en la cueva. Era el grito de una madre atrapada en un laberinto de miedos y culpabilidades. Tienes que escoger, Elena. Sofía puede ser salvada, pero a un precio. ¿Estarías dispuesta a renunciar a tu propio pasado para salvarla? El corazón de Elena palpitó en su pecho mientras el aire se volvía denso. Las sombras parecían moverse con vida propia, y un sabor amargo de traición y verdad impregnaba la cueva. Ahora, más que un rescate, su búsqueda se convertía en una lucha por su propia libertad. Mientras miraba a Sofía, la figura oscura se acercaba, prometiendo revelaciones que podrían destruirla y liberarla al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera gritar o rechazarlo, la luz cegadora estalló a su alrededor, envolviéndola en un abrazo ignoto. El terror la invadía, pero había una sombra de esperanza a donde llevaría esa luz. Podría enfrentar los secretos que habían dormido durante tanto tiempo. Y cuando todo parecía estar a punto de colapsar, una mano, un roce familiar, un susurro, mamá, resonó más fuerte que las risas. Pero esta vez Elena no sabía si debía seguirla o perderse para siempre en el abismo de su historia familiar. Las primeras decisiones estaban a punto de revelarse, y el bosque aguardaba con ansias. ¿Se atrevería a descubrir qué le deparaba? Elena sintió que la luz la arrastraba, como si un río invisible la llevara a la corriente de lo desconocido. La neblina parecía desvanecerse a su alrededor y la cueva se metamorfoseaba, revelando paisajes que desafiaban la lógica. Había árboles, pero no eran los viejos guardianes que había visto antes, eran más altos, más oscuros, como sombras, piececitas de su propio sufrimiento. Sofía, su voz era un eco apagado, un susurro perdido en el viento gélido que ahora la rodeaba. De repente el aire cambió, cargado de una tensión electrizante. La figura de su hija se desvaneció y en su lugar, aparecieron imágenes de rostros atormentados que emergían de las sombras. Elena dio un paso atrás, horrorizada. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido, sus ojos vacíos mirándola con desesperación. ¿Acaso eran sus antepasados? El eco de sus llantos llenaba la atmósfera, implacable y penetrante. Mamá, era Sofía de nuevo, pero su voz sonaba ahora distante, como si la niña estuviese al otro lado de un océano de tristeza. Cuanto más intentaba acercarse, más se alejaba. Elena sintió que el pánico la consumía. Sofía, no te vayas, gritó, su voz retumbando en ese lugar de pesadilla. Las risas infantiles que antes eran un coro burlón comenzaron a retorcerse en gritos de terror. La figura oscura, que ahora dominaba la escena, se acercó lentamente, sus ojos resplandeciendo como carbones ardiendo. ¿Ves? Cada decisión tiene un peso. Estás a un paso de revelar lo que siempre has temido. Su voz era un susurro helado, como el viento que acompaña a la muerte. Elena, temblando, recordó las advertencias que su madre le había hecho sobre el pasado familiar. Aquellos secretos que habían sido enterrados con odio y miedo. ¿Acaso era hora de desenterrar esos demonios? Sin respuesta, primero sintió una oleada de rabia, pero luego una profunda tristeza. No puedo perder a Sofía, exclamó, llena de determinación. La figura oscura sonrió, pero su expresión era cruel. ¿Sabes qué cuesta más, salvar a tu hija o enfrentar tus propios fantasmas? Las sombras se arremolinaron a su alrededor, cada vez más densas, cada vez más opresivas. Las visiones comenzaron a cambiar.
Imágenes del pasado de su familia aparecieron, su madre, joven y asustada, deprimida y buscando salir de un ciclo de sufrimiento. La abuela de Elena, con su mirada perdida en el horizonte, susurrando secretos a las hojas del bosque. Y en el centro de todo, un secreto oscuro que nunca se reveló, oculto en las raíces mismas de su sangre. El corazón de Elena latía con fuerza. Comprendió que la verdad era un monstruo al que había temido toda su vida, pero que no podía ignorar por más tiempo. Debo enfrentar mis miedos, murmuró, y el reconocimiento como un eco la impulsó a retroceder, un paso hacia el abismo. Los gritos se hicieron ensordecedores, las risas se volvieron llantos desgarradores. Elena sonó la voz de Sofía nuevamente, esta vez más clara: «Mamá, te necesito». La niña ya no era solo una figura distante, era un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero en ese mismo instante un temblor sacudió el suelo de la cueva. Las paredes comenzaron a crujir, las sombras se alzaban, su presión era insoportable. Tu decisión está a punto de hacerse realidad. La figura oscura se tornó voraz y amenazadora. Elena no sabía si seguir hacia el grito de su hija o enfrentar a la sombra que sustentaba los secretos de su linaje. Todo a su alrededor parecía colapsar, la oscuridad se fragmentaba, pero era el momento de su verdad, de su liberación o condena. Y justo cuando el suelo se partió, la luz pareció menguar, llevándose el eco de Sofía con ella. Mamá, resonó una vez más, pero esta vez, estaba atormentada por una angustiosa incertidumbre. Elena sintió que el tiempo se detenía. No. No te vayas, gritó mientras las sombras se echaban sobre ella, envolviéndola en un manto oscuro. En un último destello de luz, un recuerdo la golpeó, palabras susurradas de su madre antes de morir. Los secretos solo tienen poder si los dejas vivir. Estaba en un punto sin retorno y mientras se caía, solo pudo pensar en lo que ocurriría si no enfrentaba su historia. ¿Podría, de verdad, salvar a Sofía? ¿O el precio que tendría que pagar era más grande de lo que estaba dispuesta a enfrentar? Así, con su voz, llena de miedo y determinación, dijo: «Estoy lista». La oscuridad la arrastraría, ¿pero hacia dónde? Cada hilo de su historia palpitaba a su alrededor, y ella no podía sino descender a lo desconocido mientras el destino esperaba con bated breath. Elena sintió que caía, pero ya no había suelo, solo una interminable caída en un mar negro. Las sombras reían, burlándose de su lucha. En medio de esa oscuridad, la voz de Sofía resonaba con fuerza, arrastrando su angustia como un eco de esperanza en un abismo sin fin. «Mamá, mamá». Cada palabra era un hacha que cortaba la neblina que la envolvía. De repente se detuvo, atrapada en un espacio que parecía un purgatorio. Las sombras se agolpaban a su alrededor, susurros ininteligibles llenando el aire. Se encontraba en una dimensión que no comprendía, pero una luz tenue brilló a lo lejos. Era tenue, casi imperceptible, pero su hija parecía estar del otro lado, extendiendo su mano. «Sofía», gritó, pero la distancia era abismal. Las sombras se retorcían, ansiosas por consumirla de nuevo. Se dio cuenta de que por primera vez no podía dejar que el miedo la dominara. Con pasos titubeantes se dirigió hacia el resplandor. Mientras avanzaba, el brillo se amplificó, iluminando retratos desgastados de su familia, cada fotografía un fragmento de un pasado que había intentado olvidar. En la primera imagen su madre sonreía, pero su mirada estaba llena de melancolía. En otra, su abuela miraba hacia el horizonte, como si estuviera buscando algo que nunca llegaría. Y en cada rostro sentía la pulsación de secretos nunca revelados. «¿Qué es esto?», murmuró, y las sombras comenzaron a reír de nuevo. Cada rostro la empujaba hacia atrás. La figura oscura emergió entre las fotos. «¿Tienes miedo, Elena? Todo esto es parte de ti. Nunca podrás escapar». Su risa se mezcló con los llantos del pasado, y Elena sintió como sus piernas flaqueaban. «No, no puedo dejar que esto me consuma», dijo con una nueva determinación. En ese momento, recordó las palabras de su madre. Los secretos solo tienen poder si los dejas vivir. Era el momento de confrontar su historia, de no dejar que el miedo quedara mal enterrado. Con lágrimas en los ojos, se volvió hacia la figura sombría. «No tienes poder sobre mí. Esta historia me pertenece y hoy cuidaré de mi hija». La luz brillante comenzó a crecer y las sombras retrocedieron, pero la figura oscura sonrió con arrogancia. «¿De verdad crees que puedes romper el ciclo? No has visto nada todavía». En ese instante una grieta se abrió en el suelo, emitiendo un eco que resonó como un grito.
Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Tienes que decidir, o enfrentar la verdad o perder a Sofía para siempre, advirtió la sombra. Era un desafío, y Elena sintió su corazón martillear en su pecho. De repente, en un destello, apareció una visión: Sofía en la cueva, rodeada de sombras, su rostro agónico. «Mamá, ayúdame». La desesperación en su voz hizo que un sudor frío recorriera la espalda de Elena. Todo lo que había querido proteger estaba en juego. Las sombras comenzaron a cerrar el espacio a su alrededor, arrastrándola hacia la grieta que seguía abriéndose. Elena luchó contra la presión, su mente ahora en llamas. «No voy a dejar que mis miedos me definan», gritó mientras la luz crecía con fuerza, iluminando cada rincón oscuro de su ser. «Tu historia debe terminar», resonó su voz como un trueno, y con ese grito se lanzó hacia la luz, decidida a romper el ciclo. Las sombras aullaron en furia, atormentando, pero ella no se detuvo. Cuando un chispazo de luz la envolvió, todo se detuvo y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Elena se encontró en un claro, y frente a ella había una figura familiar, su abuela, sonriendo con una luz cálida que la envolvía. «Tú eres el vínculo, el puente que puede sanar». Pero antes de que pudiera responder, la calma fue interrumpida por un grito desgarrador que provenía de la cueva. «¡Mamá!». La desesperación la golpeó como un látigo. La oscuridad se cernía de nuevo, esta vez con mayor intensidad. Elena sintió que el tiempo se escurre entre sus dedos, y un miedo oscuro se instaló en su pecho. «Sofía», gritó, dando un paso hacia la cueva. No podía dejarla atrás. En ese instante un acorde de sombra se arrastró hacia ella y un susurro helado heló su sangre. «Tu historia está lejos de concluir», sabiendo que tenía que enfrentar sus demonios o perder para siempre lo que amaba. Elena dio un paso hacia el abismo, donde el destino de su hija la aguardaba. Presionando su corazón, sintió que el verdadero terror apenas comenzaba. Elena se lanzó hacia la cueva, el eco de los gritos de Sofía resonando en su mente. Cada paso era un desafío contra el pánico que buscaba abrumarla. Las sombras, ahora más corpóreas, parecían moverse con vida propia, susurrando palabras que la atormentaban. «Siempre has sido débil, siempre fallarás», resonaban en sus oídos, un mantra que la arrastraba hacia abajo. La entrada se estrechaba y el aire se volvía denso, casi sólido. Un hedor a humedad y descomposición la invadió, pero no podía retroceder. «Sofía, estoy aquí», gritó, su voz temblando ante la inmensidad del misterio que la rodeaba. Al avanzar, la penumbra pareció tragar la luz, y la garganta de Elena se secó al ver figuras al acecho entre la oscuridad. Eran rostros familiares, sombras de su pasado que la perseguían. Su madre, su abuela, incluso Sofía en momentos llenos de risa, todo torcido y distorsionado por la oscuridad. «Mamá, ven», decía Sofía en un tono que se transformaba entre lo dulce y lo aterrador. De repente una risa estridente cortó el aire, carcomiendo la esperanza. Era la figura oscura, más tangible que nunca, que se retorcía y se acercaba. «No puedes salvarla, Elena. Las sombras son más fuertes. Eres parte de ellas y ellas de ti». Cada palabra era una lanza que la atravesaba, dejando el corazón de Elena en un estado de desesperación. «No. Esto no es verdad», murmuró, aferrándose a la memoria de su hija, a esos momentos de luz que había compartido con ella. Con cada paso sintió que el tiempo se desvanecía, como si la cueva misma estuviera absorbiendo su esencia. Un destello de luz parpadeó frente a ella. Era Sofía atrapada en una esfera de sombras, su rostro mostraba el terror de un animal acorralado. «Mamá, ayúdame». Las lágrimas brotaban de los ojos de la pequeña y Elena sintió que el mundo se desmoronaba. «Voy a salvarte», gritó, extendiendo su mano hacia Sofía. La distancia entre ellas parecía desvanecerse, pero las sombras se agazapaban con más fuerza. Elena luchó contra la presión que la empujaba hacia atrás, intentando aferrarse a la luz que aún brillaba en su interior. «¿Quiénes eres tú para desafiarme?», dijo la figura oscura, sus ojos ahora raíces de fuego. «Tienes el poder, pero no la voluntad. Tu destino está sellado». La voz era un trueno que reverberaba en las paredes, y su risa crujió por el aire como un chispazo, una alabanza a su propia maldad. Sudor frío caía por la frente de Elena, y un miedo desesperante creció en su pecho. ¿Y si realmente no podía salvar a Sofía? ¿Y si ella misma se convertía en la sombra que esperaba consumirla? La pregunta se retorcía, arrastrando sus pensamientos.
Sin embargo, entre el caos, una idea comenzó a surgir. No puedo perder lo que amo. Enfrentaré mis monstruos si eso significa proteger a Sofía, asintió hacia sí misma, preparándose para la confrontación. El alma de la cueva comenzó a responder a su determinación, las sombras vibraban, temblando de algo parecido al miedo. Con una voz serena, demasiado fuerte para su entorno, Elena declaró: me niego a ser una prisionera de mis propios miedos. Sofía, ven aquí. Mientras la luz dentro de ella crecía, las sombras se retorcieron con rabia, pero con cada palabra, Elena sintió un nuevo poder. En un giro inesperado, la atmósfera comenzó a cambiar. Cientos de vívidas imágenes de su vida, de sus raíces, comenzaron a surgir a su alrededor, envolviendo el espacio con su historia familiar. Esto es solo un fragmento, susurró la figura oscura, todavía riendo. Lo que ves no es más que un espejo roto de lo que era tu vida. Pero Elena ya no podía escucharla. Estaba completamente inmersa en su luz, buscando el camino para liberar a Sofía. Esto era más que un enfrentamiento, era una batalla por el legado, por el amor que había perdurado, y al mismo tiempo por lo que podía perder. Un último grito resonó en su corazón: no voy a rendirme. Sofía, yo te traeré de vuelta. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito repentino, ahogado, vino del interior de la cueva. Sofía. El eco se llevó consigo todo rastro de determinación, dejando solo un vacío aterrador. Elena se congeló, la súbita realidad helándole la sangre. La cueva estaba viva, cambiando, buscando su propia victoria, y ella estaba a punto de ser sacrificio en un juego mucho más oscuro de lo que había imaginado. ¿Serían las sombras las que realmente la esperaban? Elena respiró hondo, sintiendo la presión del aire espeso que la rodeaba. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la oscuridad, un recordatorio constante de que debía actuar. Se sumergió en el eco de la voz de su hija, aferrándose desesperadamente a su imagen. Sofía, aguanta. Voy hacia ti, repitió cada palabra, un pequeño empujón en medio de la maleza de sombras que intentaba arrastrarla hacia la desesperación. Las paredes de la cueva parecían encogerse a su alrededor. Un retumbar sordo marcaba el compás del miedo, haciéndola sentir que el tiempo se estaba acabando. Debo encontrarla, se dijo, avanzando con más firmeza. Pero cada paso la llevaba más adentro de un abismo que se alimentaba de sus dudas. Las sombras a su alrededor se retorcían y se reían, burlescas, como si disfrutaran de su sufrimiento. En ese instante una corriente helada la golpeó, arrastrando consigo el aliento. Sintió que algo la observaba, un par de ojos invisibles que la seguían en cada movimiento. Las imágenes de su pasado comenzaron a surgir nuevamente. Esta vez no eran solo rostros familiares, eran recuerdos dolorosos, recuerdos de traiciones y errores que había decidido enterrar. La risa de Sofía se mezcló con los murmullos de las sombras. Silencio, gritó, como si su voz pudiera ahogar las lamentaciones de su conciencia. De repente una imagen clara vino a ella, Sofía, riendo mientras corre por un campo de flores, su vestido ondeando al viento. Esa imagen le dio fuerza, un rayo de luz en la oscuridad. Pero la risa se tornó en llanto, el eco se transformó en un lamento desgarrador que vino desde las profundidades de la cueva. Era Sofía. Mamá. No me dejes. Mamá. El corazón de Elena se paralizó al escuchar la desesperación en la voz de su hija. Era un grito que atravesaba la pared de sombras, una llamada directa hacia ella. Sin pensarlo, se lanzó hacia el sonido, la urgencia superando su miedo. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, tejían formas grotescas que intentaban atraparla. Vete, déjame en paz, suplicó, aunque sabía que su voz temblaba, que su determinación estaba siendo puesta a prueba. Finalmente llegó a un claro oscuro dentro de la cueva. Allí las sombras se erguían, formando un círculo brillante donde Sofía estaba atrapada en el centro. La pequeña gritaba, su rostro refleja del terror absoluto. Elena sintió que el mundo giraba, que todo lo que había construido se venía abajo en ese instante. Toma mi mano, le gritó Elena, extendiendo su brazo. Te prometo que te sacaré de aquí. Las sombras alteradas comenzaron a acercarse, abrían bocas llenas de oscuridad, listas para devorar. Era un enfrentamiento directo. Elena cerró los ojos, sintiendo la energía del amor por su hija fluir a través de ella.
No hay sombra más grande que el amor de una madre, se dijo, recordando cada sonrisa de Sofía, cada momento que había luchado por ella. Pero antes de poder actuar, una sombra emergió del suelo, alta y amenazante. La figura oscura sonrió con desdén, como si hubiera estado esperando este momento para devorarla. No puedes salvarla. Eres demasiado débil para enfrentarte a lo que has creado, susurró la sombra con una voz profunda que parecía retumbar en las rocas. Elena sintió que la noche se cerraba a su alrededor. ¿Era cierto? ¿Era su debilidad lo que había llevado a Sofía a este lugar? Su mente tambaleó entre la desesperación y la rabia. Y todo explotó. En una fracción de segundo, la cueva misma pareció reaccionar a su furia. Las rocas temblaron y las imágenes de su vida comenzaron a fragmentarse nuevamente. Esto no era solo un lugar de sombra, era un reflejo de sus miedos más oscuros, su propia culpa. Y en ese segundo de revelación, la figura oscura sonrió. ¿Ves lo que eres? Vives del sufrimiento. Elena cerró los ojos nuevamente, esta vez con fuerza. No tengo miedo, murmuró, convencida de que podía cambiar el destino que la cueva ya había tejido. Y entonces, en medio del caos, una puerta de luz surgió frente a ella, brillante y verdadera. Sus brazos se extendieron hacia su hija, que estaba a poco más de una zancada. Sofía. Toma mi mano, gritó sintiendo como ambas fuerzas gravitacionales se enfrentaban. Pero la figura oscura se interpuso, su risa resonando como un trueno entre ellas. Las sombras comenzaron a cerrarse. Elena sabía que el tiempo se acababa. Y justo cuando la luz y la oscuridad estaban a punto de colisionar, un grito desgarrador y conocido se estampó contra las paredes, cambiándolo todo. Mamá, no. El eco de ese grito fue lo último que sintió antes de que todo se volviera negro. La cueva estaba viva y su alma parecía estar en juego. ¿Podría Elena luchar contra sus propios demonios y salvar a su hija, o estaba, en verdad, condenada a ser consumida por lo que había creado? Elena despertó aturdida, con la cabeza palpitante y un frío intenso recorriendo su cuerpo. La oscuridad la envolvía de inmediato, ahogando su sentido de dirección y llenándola de una angustia primigenia. Intentó recordar, pensar en el grito de Sofía, pero su mente era un laberinto desbordado de ecos y sombras. Apenas pudo mover su brazo, la presión de algo más que la oscuridad parecía aplastarla. Se revolvió, la arena áspera del suelo le rasguñaba la piel, y pronto descubrió que estaba tendida sobre una cavidad rocosa. Sin más espera, se levantó con una mezcla de desesperación y miedo. Sofía, ¿estás ahí?, gritó, su voz resonando en la penumbra. A medida que avanzaba, cada sonido se intensificaba. Los ecos se desvanecían rápidamente como si la cueva se regocijara en su temor, absorbiendo su voz y su esperanza. Las sombras se retorcían, pero en lugar de desvanecerse, parecían cobrar vida. Iban y venían como serpientes, rozando su piel y provocándola a correr. Con cada zancada que daba, el lamento de su hija se hacía más fuerte, real. Sofía. La inquietante sensación de ser perseguida se intensificó, y Elena giró en redondo. Las sombras la seguían no solo como entidades, sino como recuerdos personales, visiones de su abandono, de los besos que había dejado de dar, de las risas que cada vez se hicieron menos frecuentes. Basta, gritó sintiendo como ese eco también se burlaba de ella. De repente un destello de luz surgió ante ella, una imagen borrosa de su hija, atrapada en lo que parecía un espejo roto. Ayúdame, mamá. Suplicaba Sofía, su pequeño rostro desesperado mirándola desde la superficie fragmentada. Elena se acercó, pero algo la frenó. La figura oscura emergió de las sombras, más clara esta vez, formando una máscara de sufrimiento. Todo lo que has construido es una ilusión. Crees que puedes salvarla, pero eres tu propia carcelera, dijo con una voz que parecía rebotar en la cueva. Desesperada, Elena comenzó a recordar momentos felices. Las fiestas de cumpleaños, los abrazos cálidos, las noches tranquilas contando historias. Todo estaba aquí en su memoria. No puedo fallar, no voy a fallar, se prometió enfurecida. Las sombras empezaron a formar un remolino a su alrededor, intensificando su angustia. La figura oscura se burlaba, acercándose más. Tus recuerdos son tus cadenas. No puedes romperlas. Con una nueva determinación, Elena cerró los ojos y concentró todo su amor en la imagen de Sofía.
El calor se intensificó dentro de ella, empujando el frío, las sombras y la desesperación. Sofía, estoy aquí. Te prometo que te salvaré. En ese momento una grieta se abrió en la cueva, un hilo de luz se filtró, y el lamento de Sofía se convirtió en un grito de esperanza. ¡Mamá! Sin pensarlo dos veces, Elena corrió hacia el resplandor, el corazón galopando, gritando el nombre de su hija. Pero las sombras se lanzaron hacia ella con ferocidad, atrapándola en un abrazo helado. Con cada avance las sombras la empujaban hacia atrás, pero eso no iba a detenerla. El amor es más fuerte que el miedo. Sofía, toma mi mano, gritó con todas sus fuerzas. El eco resonó, pero el silencio volvió a reinar, y las sombras comenzaron a cerrar el espacio. De pronto la luz comenzó a deslizarse, como una ola que arrastraba todo a su paso. Elena, con lágrimas en los ojos, sostuvo la imagen de Sofía en su corazón mientras caía al abismo. La oscuridad la tragó, y en el fondo de su ser escuchó el susurro de las sombras. Nunca podrás escapar. La cueva tembló, el suelo se partía, y entonces, todo se oscureció nuevamente. Sin embargo, antes de que se apagara todo, una risa leve, la risa de Sofía, reverberó en la penumbra. ¿Qué era esa risa? ¿La dulce calidez de su hija o un nuevo truco de las sombras? La incertidumbre acechaba en cada rincón oscuro del alma de Elena. Entonces todo se detuvo. Nunca sabrás la verdad, susurró una voz familiar. Era Sofía. Era la sombra. La tensión colgaba en el aire como una neblina pesada. La lucha apenas había comenzado y ya se sentía perdida. ¿Qué le depararía el destino? Elena sintió que caía al vacío, rodeada de una penumbra que parecía querer consumirla por completo. Justo cuando pensaba que lo había perdido todo, un tirón a su alma la catapultó hacia la conciencia. Se asomó a la superficie entre mareos y fragmentos de recuerdos. El eco de la risa de Sofía se hizo más nítido, un hilo sonoro que la atrajo como un imán. De repente estaba de pie nuevamente, pero esta vez en un bosque. Los árboles altos y retorcidos la rodeaban como centinelas oscuros que guardaban secretos. El aire era fresco, cargado de una humedad inquietante. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían con cada paso que daba. Se sintió desorientada, perdida entre la densa niebla que envolvía el lugar. Sofía, llamó, su voz temblando. Las sombras de los árboles parecían responder con murmullos lejanos. Elena comenzó a caminar, el sentimiento de ser observada la invadía. Era como si esos árboles tuvieran ojos, mirándola, evaluándola. A medida que avanzaba, las risas se transformaron en susurros, ecos que rebotaban en su mente, recordándole lo que había perdido. Sin previo aviso, Elena se detuvo al notar algo en el suelo, un pequeño objeto brillaba entre la hojarasca. Se agachó y lo recogió, era una muñeca. La misma muñeca que había visto en la habitación de Sofía, desmembrada y tirada en un rincón. Estaba cubierta de tierra, pero sus ojos de cristal parecían seguirla, observarla sin cesar. No puede ser. Elena murmuró sintiéndose invadida por un escalofrío. Justo en ese momento un viento helado sopló a su alrededor, y las risas de su hija resonaron más fuerte. En esa cacofonía de ecos, se dio cuenta de que no solo estaba buscando a Sofía, sino que también estaba siendo arrastrada por las sombras que hacían eco en su propio corazón. Sofía, gritó nuevamente sintiendo como su desesperación elevaba su voz. Pero en lugar de respuesta, las sombras comenzaron a moverse, tomando forma a su alrededor. Siluetas grotescas emergieron de la bruma, su rostro distorsionado mostraba muecas de sufrimiento y risa. ¿Qué es esto? Déjenme en paz, se atrevió a gritar, pero su voz se perdió entre la malevolencia que la rodeaba. Las criaturas giraron a su alrededor, sus ojos vacíos suplicando, gimoteando, como una multitud atrapada en un infierno interminable. Tus pecados, tus decisiones, son nuestra prisión, susurraron al unísono. Elena sintió que el miedo se mezclaba con la confusión. ¿Qué pecados? ¿Qué decisiones? Intentó avanzar, pero se sentía pesada, como si el mismo bosque quisiera que se quedara. Sofía, volvió a clamar, inquieta. Se armó de valor, recordando su amor por su hija, y fue hacia adelante. Las sombras retrocedieron un poco como si temieran su ímpetu. A medida que Elena progresaba, se dio cuenta de que cada paso que daba parecía acercarla a algo.
Una luz distante brillaba entre los árboles, pulsando con intensidad mientras el aire se llenaba de un lamento familiar. Mamá sonaba como un eco a lo lejos. Con el corazón palpitante siguió el sonido, cada vez más desesperada. Mientras navegaba entre las sombras y las risas guiadoras, dos caminos se bifurcaban ante ella, uno sumido en la oscuridad absoluta, y el otro iluminado por una luz tenue. Elige, susurraron las sombras, la luz te guiará a la verdad, pero a un alto precio. Los ojos de Elena se encontraron con el destello esperanzador que prometía recuperar a su hija. Sin embargo, el oscuro camino le atraía, prometiendo revelaciones que podrían destruirla. La tensión la envolvía. ¿Qué camino seguiría? Con una determinación renovada, comenzó a avanzar, sintiendo que su decisión podría marcar el final de todo. Pero en el fondo sabía que lo que descubriría la cambiaría para siempre. ¿Podría su amor salvar a Sofía o caería aún más en la trampa de las sombras? Desorientada pero decidida, se sobresaltó al escuchar un grito desgarrador, y el bosque pareció temblar. Era el grito de su hija. Mamá, resonó en el viento, tanto una llamada de ayuda como un aviso. Podría encontrarla antes de que fuera demasiado tarde, o se convertiría en otra sombra más del bosque. El tiempo se agotaba y no había vuelta atrás. Elena se lanzó sin dudar hacia el camino iluminado, cada paso era un desafío a la oscuridad que intentaba atraparla. El grito de Sofía resonaba en su mente como un tambor, y su corazón latía de rabia y determinación. Tenía que encontrar a su hija, no importaba el precio. Las sombras a su alrededor se retorcían, pero ya no tenía miedo. Las risas y susurros de los espectros comenzaron a transformarse en lamentos, una sinfonía de angustia que solo alimentó su impulso. Sofía, voy hacia ti, gritó, su voz resonando con un poder renovado. La luz se intensificó como si el bosque mismo estuviera respondiendo a su llamado. Finalmente llegó a un claro donde las sombras se desvanecían y la luz iluminaba la figura de Sofía, atrapada en un torbellino de oscuridad. La pequeña lloraba, sus ojos reflejaban el terror, pero también la esperanza. Mamá, exclamó extendiendo sus manos hacia ella. Elena sintió que su pecho se agolpaba de emoción y miedo. Cada zancada hacia su hija era un acto puro de amor. Las sombras intentaron detenerla, extendiendo tentáculos oscuros que se aferraban a sus tobillos, pero ella simplemente gritó, te elijo, Sofía. Nada me detendrá. Con un último esfuerzo se sacudió de las sombras y se lanzó hacia su hija, ambas manos entrelazadas. El contacto fue electrizante. Sofía se iluminó como un faro en la oscuridad, su sonrisa se expandió, y unas alas etéreas brotaron de su espalda, envolviendo a su madre en una luz cálida y brillante. La figura oscura, furiosa, rugió como una tormenta. No puedes escapar, tu pasado debe enfrentarse. No, gritó Elena, que ya había pasado por suficiente. No seré prisionera de mis miedos ni de mis secretos. Hoy recupero lo que es mío. Las sombras comenzaron a gritar, un coro de dolor y rabia que llenaba el aire. Pero la luz que emanaba de ellas era imparable. Brillaba con el amor de una madre que se negaba a dejar que el pasado la definiera. La luz atravesó el bosque despejando la niebla, hasta que se convirtió en un torrente que arrastró a la figura oscura. Gritos desgarradores resonaron, y en ese instante, la sombra se desvaneció en un mar de oscuridad. El bosque entero pareció suspenderse y Elena se encontró en un claro, su corazón rebosante de amor y alivio. Sofía susurró abrazando a su hija con fuerza. Era real, estaba a salvo. Mamá. Sofía sonrió, su luz brillando como un sol en medio de la sombra. Lo hiciste. Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, una mezcla de alegría y liberación. Había enfrentado sus demonios, había roto el ciclo de dolor heredado, y lo había hecho por su hija, por amor. Nunca más estarás sola. Siempre estaré contigo, pase lo que pase. Mientras el bosque recuperaba su brillo, las sombras que habían acechado su vida no eran más que ecos lejanos. Las risas de los niños resonaban nuevamente, pero ahora eran risas de alegría y esperanza. El bosque que alguna vez había sido un lugar de terror, había renegado de su oscuridad y había sido transformado por el poder del amor y la verdad. Al salir del bosque, Elena miró hacia atrás, notando cómo el entorno era ahora un lugar menos amenazante, más seguro. Estamos juntas de nuevo siempre, dijo con voz firme mientras Sofía se apretaba contra su lado. Era el comienzo de una nueva vida.
Una vida que llevaban juntas, llenas de amor y sin sombras que las asustaran. La historia de su familia se seguía tejiendo, pero esta vez, Elena sería la narradora. La verdad que había descubierto no eran secretos oscuros, sino lecciones de valentía. Así, ambas se encaminaron hacia el horizonte, el sol brillando sobre sus cabezas, sin un solo susurro de miedo en el aire. Habían ganado, y el bosque ya no sería más que un recuerdo, una historia de superación. ¿Sabes? Estos dos personajes han superado obstáculos que muchos solo sueñan con vencer. No te quedes fuera de nuestras historias, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y hacer que estas historias lleguen a más personas. Inúndanos en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver este desenlace épico. Juntos podemos seguir construyendo esta emocionante comunidad.